Hola a todos, hoy veremos las características más importantes sobre el cultivo del brócoli. Hola, hoy en el curso de huerta familiar vamos a ver el cultivo de arvejas, que se siembran en otoño, de las cuales consumimos sus granos en forma secos o tiernos. El brócoli es una planta de la familia de las brasicáceas. Otras variedades de la misma especie son el repollo, el coliflor, el col de Bruselas, entre otras especies. Esta planta posee abundantes cabezas florales, carnosas, comestibles de color verde, puestas en forma de árbol, sobre ramas que nacen de un grueso tallo. La gran masa de la cabezuela está rodeada de hojas. Lo que se consume del brócoli, del cultivo de brócoli, es su inflorescencia inmadura. En sí no es una flor lo que consumimos, sino una inflorescencia. Son yemas florales. También consumimos parte del tallo y algunas pequeñas porciones de hojas que se encuentran a su alrededor. El brócoli es muy parecido al coliflor, pero se diferencian porque el brócoli tiene una cabeza principal y otras laterales color verde oscuro, no tan compactas y sobre un tallo más corto. La temperatura de crecimiento óptima se ubica entre los 16 a 18 grados centígrados, con una temperatura máxima a 30 grados centígrados. Favorece una buena formación de la cabeza, un promedio de 5 a 15 grados centígrados. Las temperaturas altas hacen que el crecimiento sea normal y a veces excesivo. Es resistente a heladas, pero se afecta a la cabeza con manchas amarronadas. El brócoli prefiere suelos limosos a limosos arenosos que posean un buen drenaje. Forma y época de siembra. El cultivo se inicia en almácigos, que se puede realizar todo el año, pero preferentemente para producción de invierno se hacen en febrero y marzo, con trasplante en abril, y para trasplantar en enero el almácigo se hace en noviembre. Depende de la variedad y su ciclo, ya que puede ser corto, mediano o largo. El ciclo corto va de 50 a 75 días desde el trasplante a la cosecha. El mediano de 80 a 120 días y el más largo de 150 días. Normalmente en verano se obtiene el plantín a los 30 días y en invierno a los 45. Se planta a una densidad de 70 centímetros entre surco y a 40 a 50 centímetros entre planta. En requerimientos de suelo son similares al repollo y coliflor. No olvidemos que son especies emparentadas. Cuidados del cultivo. A los 10 días de trasplantado se escardilla, o sea, se libera la maleza del costado de la hortaliza, en este caso de brócoli. Se aporca, se le agrega tierra en la base de la raíz y se hace una carpida antes de cosecharlo. Se hace un riego por surco una vez por semana en primavera-verano. El invierno se riega poco, salvo que el invierno venga seco. Plagas que podemos observar en el cultivo del brócoli. Orugas y polillas son una de las principales plagas. Sobre todo atacan en su estadio larvario, es decir, antes de convertirse en mariposas.
Los daños más comunes son mordeduras en las hojas. Mosca blanca. Las moscas blancas se localizan generalmente en los envés de las hojas. Estas especies presentan la peculiaridad de que, al contrario de otras especies, resisten muy bien las bajas temperaturas. Los principales daños que causan en los cultivos son extracción de la savia de la planta, daños mecánicos, producen melaza. Algunas especies son vectores de enfermedades. El mejor método de control es la prevención. Por ello, es importante revisar de vez en cuando el envés de las hojas para poder actuar lo antes posible. Además, existen diversos métodos de control de la mosca blanca como trampas cromáticas, depredadores naturales, infusión de ajenjo, entre otras. Pulgón ceroso. Las larvas de los pulgones cerosos causan daños al hacer galerías en las hojas de las plantas. En cuanto a los pulgones adultos, se alimentan chupando la savia de las hojas, capullos y brotes. Además, excretan un líquido azucarado y pegajoso denominado melaza, que atraen a las hormigas. Favorecen la aparición de un hongo conocido como negrilia y también puede transferir virus de unas plantas a otras. Es importante en el cultivo característico por segregar una sustancia cerosa blanquecina. Esta especie puede ser muy numerosa y suele atacar en focos limitados. Si la plaga es muy importante, puede acabar con la planta. Mildew. Uno de los hongos que afecta al brócoli es este hongo denominado mildew. También afecta a otro tipo de crucíferas como el coliflor, el rábano. Puede verse afectado por el hongo en cualquier estado de crecimiento. Sin embargo, debido a las condiciones que precisa de frío y humedad para desarrollarse, suele aparecer en estado de plántula y en plantas maduras. Produce en las hojas manchas de aspecto grasiento de diferentes tonalidades, que luego se vuelven marrones y se marchitan. Para controlar esta enfermedad, debemos evitar que las plantas trasplantadas estén infectadas y se recomienda elegir variedades resistentes a esta enfermedad. Para evitar las diferentes bacterias que atacan a los cultivos, los mejores métodos son usar semillas certificadas, cultivar suelos libres de bacterias, mantener el campo libre de crucíferas silvestres. No nos olvidemos que el brócoli es una crucífera. Destruir rápidamente los focos infectados. Cosecha. Se cosecha la inflorescencia principal y luego las laterales, en forma manual con un cuchillo. Cuando las inflorescencias estén bien desarrolladas, compactas y las yemas sin abrir. La cosecha empieza aproximadamente a los 90 días desde la siembra, dependiendo del cultivar sembrado, si es de ciclo corto, de ciclo medio o de ciclo largo. Para observar si la planta está lista, se debe observar la inflorescencia. Esta debe ser compacta y redondeada, con un diámetro entre 10 a 14 centímetros.